Que se informa en otros medios, vienen a compartir con nuestra gente, saborear la deliciosa gastronomía, conocer nuestra historia, los exuberantes canales del norte, las paradisíacas playas del sur y contagiarse de una inigualable cultura. Por eso es que con entusiasmo y con mucho orgullo lo decimos, el riesgo y el peligro es que te vas a querer quedar con nosotros. Casino 98.3, con el turismo y con usted en todo momento. No way like Limón, Limón is the land of freedom. A partir de este momento inicia Limón Hoy Radio. Actualidad, deportes, análisis, entrevistas especiales, entretenimiento y lo más destacado de la provincia en Limón Hoy Radio por los 98.3 FM de Radio Casino. Limón Hoy Radio. Gracias, muchas gracias. Primero que todo, gracias a Dios por la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes y a usted por escucharnos. Bienvenidos a Limón Hoy Radio, la revista informativa del Caribe. Tenemos mucha información que compartir con ustedes, así que agradecemos desde ya su sintonía, también su reporte. Estamos en las redes sociales, también estamos en la señal de Limón TV, un canal 100% limonense y con cobertura en todo el territorio costarricense, y ahí en las redes sociales, en la página de Facebook de Limón Hoy, en la página de Facebook de Limón TV y también de Radio Casino de Limón. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos 20 de marzo, 3 de la tarde con 2 minutos. Mi nombre es Jason Ureña. Acá estamos con el equipo de la emisora, en los controles de Limón TV, Derek Barrientos, y también junto a mi compañero Daimar Simpson Araya. ¿Qué tal, Daimar? Saludos, Jason, saludos a todos los que están en sintonía de Radio Casino y por supuesto de Limón TV, un canal 100% limonense, con el programa Limón Hoy Radio, esperando que todos sigan las indicaciones que ha dado el Ministerio de Salud acerca del COVID-19 en el país. Así es, acá en la emisora y también en el canal hemos seguido al pie de la letra, las instrucciones del Ministerio de Salud. Por ejemplo, nuestro compañero Martín Montoya, a quien enviamos un gran saludo, se encuentra en su casa descansando. Hoy le toca descansar en esta jornada y nosotros acá mantenernos informando a usted que nos escucha en las distintas plataformas que tenemos habilitadas, como don Ángel Moreno, que ya deja su reporte a través de la página de Facebook. Dice saludos desde Guanacaste, así que hasta la Pampa Guanacasteca, un gran saludo para Ángel Moreno y muchas gracias por estar en la sintonía de este programa. Y siempre el llamado, Daimar, que tenemos que hacer, por supuesto, como medio de comunicación desde acá, es que usted siga las indicaciones de las autoridades sanitarias. 113 casos ya confirmados de COVID-19 en el territorio nacional, según la última actualización que se dio en conferencia de prensa. Sí, así como usted bien lo indica y como lo ha dicho el señor ministro de Salud, don Daniel Salas, hay que respetar lo que está indicando el ministerio y por supuesto seguir los protocolos, que es muy sencillo, que se ha dado durante toda la semana. Y como usted bien lo dice, bueno, hasta el momento hay 113 casos confirmados, donde de momento ya hay lamentablemente 2 fallecidos, 2 de la misma edad, de 87 años, y 9 extranjeros son los que tienen también el COVID-19 acá en el país. De hecho, ya hay 2 también recuperados del virus, y se trata de hecho de los extranjeros. Los primeros extranjeros que llegaron al país con el COVID-19, los estadounidenses, ya están totalmente absueltos del virus. 15 días han pasado desde ese primer caso que usted nos menciona, y ya hay un centenar de costarricenses enfermos por este COVID-19. Algo estamos haciendo mal, ¿no? Tenemos que seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias. Sabemos que hay personas, el ministro también lo decía, el país no puede detenerse por completo, hay personas que tienen que salir de su casa a trabajar, pero si usted, en la medida de sus posibilidades, puede quedarse en la casa,
y cumpliendo los protocolos, por favor hágalo. No salga, no salga a fiestas, deje los viajes para la playa con su familia después, con sus amigos, quédese en la casa y respete los protocolos del Ministerio de Salud. Sí, así como usted bien lo indica, porque a pesar de que este virus afecta solo a los que tienen algún problema ya serio y los que también son ya adultos mayores, en el país se han contagiado desde los 2 años. Estamos hablando que 7 menores de edad han estado contagiados con este virus. Además, adultos mayores son 9 y 97 son adultos, o sea, la edad ya a partir de los 18 años. Entonces no se confíe de que tal vez usted está joven, que tiene toda una vida por delante, que tiene una buena salud, porque usted no está absuelto de contagiarse. Así es, tal vez no está en el grupo de riesgo. Sí, exactamente. ¿Verdad? Pero sí podemos contagiar a nuestros familiares, así que desde acá, y como lo han hecho todos, nosotros nos sumamos desde Limón Hoy a hacer el llamado a que usted, por favor, tome las medidas pertinentes y que ha dicho el Ministerio de Salud para evitar la propagación de este COVID-19. Saludamos a Juana Ábalos Blanco, que dice que está desde España, pura vida, así que el saludo para Juana, que está desde allá, desde España, que esperemos que esté en su casa y que esté informándose por medio de Limón Hoy Radio. Pero bueno, vamos a escuchar entonces las declaraciones del ministro de Salud, Daniel Salas, donde da la actualización de los casos. 113 ya confirmados, un centenar de ticos en 15 días portan la enfermedad del COVID-19. De ellos, una persona tiene la enfermedad en Puerto Limón. Anunciamos que este viernes 20 de marzo estamos cerrando con 113 casos confirmados por COVID-19 en un rango de edad que va desde los 2 años hasta los 87 años. Son 46 mujeres y 67 hombres, con 104 que son costarricenses y 9 extranjeros. Cuando nos vamos a la distribución por área geográfica, tenemos 27 cantones que registran casos, más 7 casos que tienen en este momento análisis para conocer exactamente su domicilio, de 6 provincias, que son San José, Heredia, Guanacaste, Alajuela, Cartago, Limón, Punta Arenas. Continúan sin datos. Tenemos todavía la provincia de Punta Arenas sin datos. Por edad tenemos 97 adultos, 9 adultos mayores y 7 menores. A este momento se han descartado 1,046 personas. 6 personas se encuentran internadas, 2 de ellas están en cuidados intensivos. Como ustedes también ya lo saben, el día de ayer anunciamos el segundo fallecimiento. De ese total tenemos 2 fallecidos de 87 años ambos. Uno de ellos padecía de presión alta y el otro tenía un antecedente de origen vascular. Se tienen ubicados 6 conglomerados de contagio, además de los casos aislados que tienen relación con algún viaje. Hay que destacar la recuperación de los 2 primeras personas en nuestro país que ya superaron el periodo de infectividad, que se trata de los 2 extranjeros que se habían diagnosticado y que permanecían aislados en un centro de habitación en San José, quienes ya fueron dados de alta debido a que ya tienen resultados negativos y tienen el aval para salir del país. Yo también quería puntualizar que con respecto a las proyecciones y números, hemos estado haciendo diferentes ejercicios al respecto. Sin embargo, consideramos, y por eso es que hemos insistido mucho en el lema de quédese en casa hasta donde sea posible, que no salgan de la casa a menos de que sea algo sumamente necesario, que los siguientes 15 días justamente nos van a permitir hacer proyecciones o modelaciones que nos permitan tener un mejor panorama de lo que nos podría esperar como país. Hasta este momento no vamos a adelantar esas proyecciones, vamos a estar analizando esto con los entes especializados. Y también yo quería aprovechar para agradecer profundamente, yo sé que lo hemos venido haciendo, pero todos los días lo vemos con más valor, con más valía, con más reconocimiento a todo el personal de salud, que obviamente están mis funcionarios, mis compañeros del Ministerio de Salud, trabajando arduamente en todas las investigaciones, en todas las notificaciones, en todas
las medidas de vigilancia y de control y de coordinación con los servicios de salud públicos y privados y demás, todo el apoyo que hemos venido trabajando también con la Comisión Nacional de Emergencias en los COEs para abordar diferentes poblaciones que son más susceptibles y que, sin duda, yo reitero, me siento muy orgulloso de representarlos a todos porque sé que están dando más del 100% en medio de esta situación. Escuchábamos a Daniel Salas, ministro de Salud, con la actualización de los casos de COVID en Costa Rica. 113 casos ya positivos, de ellos 104 costarricenses, 9 extranjeros, 2 personas recuperadas y desafortunadamente, 2 personas fallecidas. De estos 113 casos, 6 están internados y 2 en la unidad de cuidados intensivos. Ha sido la actualización que ha dado el gobierno de la República pasado el mediodía en conferencia de prensa. Sí, como usted bien lo indica y lo hablaba hoy el ministro de Salud, don Daniel Salas, no se espera que en Costa Rica haya una cuarentena obligatoria. Así es. Por ende hay que seguir los protocolos de momento que tienen y por supuesto si no hay necesidad de salir de la casa no lo haga, ya que muy difícilmente haya cuarentena obligatoria en el país porque sería riesgoso para la economía. Economía. Y mucho menos también la figura de toque de queda, ¿verdad? No, aquí es imposible. Ya se ha descartado, así que por eso es tan importante el llamado que hacemos todos y sobre todo los medios de comunicación a que usted se mantenga en su casa. No habrá cuarentena obligatoria, pero sí la cuarentena es voluntaria, ¿verdad? Si usted no tiene que salir, manténgase en su casa y evite que esta enfermedad se propague a mayor cantidad de personas. Sí, hace una semana aproximadamente el ministro de Seguridad mandó una directriz de cerrar bares y casinos a nivel nacional. Varios no lo han cumplido. Hay un caso en Guanacaste, hay un caso en Punta Arenas y hay un caso acá en la provincia de Limón que no lo han cumplido y han sido detenidos. En este momento ya hemos tenido que detener a 3 personas que han incumplido con la instrucción del Ministerio de Salud, con la instrucción gubernamental de que bares, casinos y discotecas deben estar cerrados y que en el caso de los bares, restaurantes, debe estar cerrada la parte de bares tal y como se ha establecido. Ya son 3 personas detenidas que no han respetado las disposiciones y por eso se les detiene, se les priva de libertad y en una coordinación con la Fiscalía han sido debidamente presentados al Ministerio Público para el proceso correspondiente. El que informamos el día de ayer, que era en el sector de Punta Arenas, además tuvimos ayer también en el sector de Santa Cruz, Guanacaste y en el sector de Limón. Les recordamos a todos los patentados que vamos a hacer que se cumpla la ley y el que la incumpla, pues se le aplicará, será detenido y presentado al Ministerio Público tal y como corresponde. Escuchábamos al ministro de Seguridad acerca de estos 3 lugares que no han cumplido la directriz de cerrar sus bares y casinos. Así es, las personas fueron detenidas, como usted bien lo menciona. Una persona en Punta Arenas fue la primera detenida hace unos días, una persona en Guanacaste y también un comerciante acá en la provincia de Limón que no cumplieron la directriz del decreto de emergencia que emitió el gobierno de la República y que pues fueron puestos a las órdenes del Ministerio Público. También anunciaba el ministro de Seguridad que está suspendida la visita a los centros penitenciarios, así que para que usted tome nota, está suspendida, ¿no?, como medida preventiva ante los casos de COVID. Otra de las medidas que se ha dado ha sido pues la reacción de las autoridades locales, es en el caso de las municipalidades. La municipalidad de Limón, de Siquirres y de Pocosí ordenaron el cierre de los espacios públicos cantonales. La municipalidad del Cantón Central de Limón le informa a la comunidad limonense que a partir del jueves 19 de marzo del presente año, las áreas recreativas y deportivas, las áreas de juegos infantiles, áreas comunes y otros espacios públicos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso.
Además, se le hace un llamado a la ciudadanía para que eviten el uso de playas o lugares donde haya concentración de personas. Esto para mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus o COVID-19. Este es un tema que debe tomarse con seriedad. Su salud y la de su familia está en riesgo. Bueno, ahí teníamos el mensaje entonces de la Municipalidad de Limón con el cierre de los espacios públicos cantonales. Por favor, haga caso. Hemos visto situaciones en otras partes del país donde no hacen caso al cierre de estos espacios públicos. Sea consciente y tome las medidas pertinentes de las distintas autoridades. En este caso de la Municipalidad de Limón, tras el llamado del Ministerio de Salud a cerrar los espacios públicos cantonales. Como escuchábamos en el audio, también es el llamado voluntario a que evite ir a la playa este fin de semana. Sé que a los limonenses nos gusta mucho la playa, ¿no? Ir a Playa Bonita, a Piuta, a Moín, a Cieneguita, pero evítelo. En otros cantones del país, en la provincia de Guanacaste y Punta Arenas, ya se ha dado el cierre obligatorio, o sea, el cierre total de las playas para evitar que las personas asistan. Acá, de momento, es un llamado, no vaya. De forma voluntaria, usted no vaya, quédese en casa este fin de semana y acatando, por supuesto, todas las medidas del Ministerio de Salud. En el centro comercial Centuli está Farmacia Británica número 2, lo mejor en medicamentos, cosméticos, macrobióticos al precio más accesible. Abrimos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos en nuestro horario salvatandas de 6 de la tarde a 8 de la noche. Farmacia Británica número 2. En la urbanización Siglo XXI está el restaurante Lindavista. Tiene nueva administración. Restaurante Lindavista, un ambiente familiar con comidas riquísimas. El restaurante Lindavista con nueva administración en la urbanización Siglo XXI. Óptica Soybi le ofrece lo mejor en ópticas en toda la provincia de Limón, variedad en aros, promociones todos los meses del año y los precios más cómodos los encontrará en Óptica Soybi. Llámenos al 2798-2484 o visítenos 50 metros al norte de Acueductos y Alcantarillados en Limón Centro. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. 3 de la tarde, 17 minutos. Gracias a todos los que se informan a través de Limón Hoy Radio. Estamos en la señal de Limón TV, un canal 100% limonense, también en los 98.3 FM y en las plataformas de redes sociales. Puede dejar su reporte de sintonía, como lo hacía Juana Ábalos, que nos saluda desde España, y también Ángel Moreno, que nos saluda desde Guanacaste. Usted puede dejar su reporte, dar su opinión sobre los distintos temas acá a través de la página de Facebook de Limón TV, de Limón Oído de Radio Casino de Limón. Bueno, una de las cosas también que se desarrolló durante esta semana es la confirmación de la suspensión temporal de la llegada de cruceros a Limón. Durante varias semanas muchas personas nos hacían esa consulta y su preocupación por la llegada de cruceros, a pesar de que había un protocolo entre Habdeba y el Ministerio de Salud de la llegada de cruceros con turistas a la ciudad de Puerto Limón. Ya eso quedó suspendido, Daimar. Efectivamente, doña Andrea Centeno, presidente ejecutiva de Habdeba, informa sobre la suspensión temporal de la llegada de cruceros a Limón. La escuchamos. Bueno, ya vamos a ver si logramos escuchar a Andrea Centeno, la presidenta ejecutiva de Habdeba. Sí es importante que serán 14 cruceros que no arribarán al puerto, a la terminal Hernán Garrón Salazar, acá en Puerto Limón, como medida preventiva ante los casos de COVID-19 en el país. Sí, la suspensión aplica desde el martes pasado hasta el 30 de abril del 2020 en primera instancia, quedándose por definir según la evolución que se presente el restante grupo en mayo. Así es. Bueno, teníamos ahí entonces la información. Lamentablemente tuvimos un problemita técnico con el audio de doña Andrea Centeno, pero ella lo decía y lo leo textualmente: somos conscientes que habrá un impacto económico tanto para Habdeba como para la provincia, mas debemos de entender que es bajo el principio de salvaguardar la salud pública como prioridad. Esperamos poder hacerle frente de la mejor
manera, decía Andrea Centeno. Además menciona, tomaremos todas las medidas de acuerdo con como lo han instruido ayer las autoridades del gobierno de la República. Asimismo, se seguirán reforzando los protocolos hasta el momento implementados con nuestros funcionarios. ¿Qué pasa con los buques de carga? Pues Habdeba informó que la atención de las naves de carga que lleguen a los puertos públicos en Moín se mantendrán brindando. Eso sí, el ingreso de tripulaciones deberá ser aprobado por los protocolos de salud implementados por las autoridades competentes. Sí, así como usted como bien lo informa, son 14 cruceros los que de momento se están cancelando hasta nuevo aviso. Bueno, ahora sí tenemos a Andrea Centeno, la presidenta ejecutiva de Habdeba. En acatamiento a las directrices de las autoridades del Gobierno de la República en el marco de la atención de la emergencia del COVID-19, Habdeba informa que se suspende el arribo de todos los buques de cruceros con pasajeros a la terminal Hernán Garrón Salazar. Esta suspensión aplica desde el día de hoy y hasta el 30 de abril, manteniéndose pendiente la definición de un pequeño grupo de cruceros que están para mayo, como tentativo de acuerdo a cómo evolucione la situación que se enfrenta. Es un total de 14 cruceros los que no estarían arribando con pasajeros a la terminal. Sabemos que esto causará un impacto en la zona, igualmente las finanzas de Habdeba, mas entendemos perfectamente que la salud pública es la prioridad en este momento y que todos debemos colaborar en la atención de la emergencia. 3:21 de la tarde, escuchábamos a Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Habdeba. Le mandamos saludos a Alberto Portugués, que está en sintonía del Facebook Live de Radio Casino, y nos dice que está escuchándonos desde Tambor de Alajuela, Jason. Alberto Rodríguez. Así es, Alberto Rodríguez. También saludamos a don Alberto Portugués, que es el exdirector de la banda de conciertos de Limón. Y por ahí está Eiber Simpson Santamaría, saludos desde Corales 3, así que el saludo para él. Esperemos que todos estén tomando las medidas de prevención ante la emergencia por el COVID-19 en el territorio nacional. 3:22 en la tarde, vamos a pausa, ya regresamos. Esto es Limón Hoy Radio. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el banco de los trabajadores. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Solicito un crédito en el Banco Popular. Aproveche este verano para arreglar su casa. Solicite un crédito para remodelación en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Bar y restaurante Linda Vista, con nueva administración. Venga y disfrute de los mejores platillos, cervezas bien frías y un ambiente familiar para que usted y los suyos disfruten de una maravillosa vista hacia nuestro mar Caribe, con la mejor atención para que viva una experiencia que no podrá olvidar. Restaurante y bar Linda Vista, en la urbanización Siglo XXI, con nueva administración. Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Teléfono 2798-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente. Aproveche las promociones de Óptica Soybi. Promociones especiales todos los meses del año. Lentes de visión sencilla con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses.
Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2, la primera en la periferia de Limón. 3:25 en la tarde, usted quédese en casa, nosotros le seguimos informando a través de las distintas plataformas, 98.3 FM de Radio Casino de Limón en todo el territorio nacional, también por medio de la internet y en las páginas de Facebook, en el Facebook Live y también en la señal de Limón TV, un canal 100% limonense. Durante los mensajes de nuestros patrocinadores, teníamos mensajes acá en la cajita de comentarios en el Facebook Live. Los leemos. Eiber Simpson, que nos manda saludos desde Corales 3. Saludos a mi primo Eiber allá desde Corales 3. Y también a José Salvatierra, que nos está escuchando desde Nueva York. Desde acá nuestro saludo fraternal para usted allá en Nueva York. Así es, un abrazo virtual, sí, ¿verdad? Sin contacto, así nomás. Un saludo para José Salvatierra en Nueva York y para otra persona que nos saludaba desde España, si no me equivoco, así que Alberto. Sí, Juana Ábalos. Así es, Alberto Rodríguez en Tambor de Alajuela y para todos los que están por ahí en sintonía. 3 de la tarde, 26 minutos. Con la confirmación del primer caso de COVID-19 en la provincia de Limón, nosotros conversamos con el director del Hospital Regional, doctor Tony Facio Castro Daver Vidal, sobre las medidas que ha tomado este centro médico para atender la emergencia por COVID-19. Lo escuchamos. ¿Cuál es su primera impresión, doctor Vidal, director del... Es un aspecto que nos pone no en alarma, porque recordemos que es una epidemia nacional y tarde o temprano tanto la provincia de Limón como Monteredas, que eran las únicas provincias que faltaban, íbamos a tener los casos. En este momento, para lo más importante para nosotros es llevar la tranquilidad a la población, en el sentido de que este caso se detecta que fue un paciente que ingresa vía Panamá, frontera con Panamá, es atendida en el Hospital Tony Facio y por su condición, según los lineamientos nacionales que el Ministerio de Salud da, tiene que permanecer en un aislamiento domiciliar. ¿Por qué esto? Bueno, porque la paciente no tiene un cuadro que nos haga pensar en un internamiento porque no tiene una infección grave o que pueda atentar en este momento contra su vida. Eso se hace conforme a los lineamientos del Ministerio de Salud y en este momento todos los contactos y las personas posibles sospechosas, recordemos que el caso se confirma vía laboratorio. En este momento es el único caso confirmado y los demás casos van de contacto haciendo la investigación por parte del Ministerio de Salud y del área de salud de Limón como corresponde. En este momento en el hospital no tenemos pacientes ni internados, ni sospechosos, ni hospitalizados confirmados por el virus. Doctor, un aspecto que es muy importante y que debo de reconocer porque, bueno, usted sabrá que tuve que recibir atención médica los días sábado, domingo y lunes, precisamente en nuestro hospital Tony Facio, del que siempre he manifestado sentirme tan orgulloso y de su personal, y he de manifestarle que es indudable y puedo dar fe de la atención que están brindando y de los protocolos que precisamente en torno al coronavirus ustedes están aplicando. Lo primero es felicitarles, doctor, y esto tengo que hacerlo públicamente porque no me lo contaron, yo lo corroboré, yo estuve ahí y quisiera saber cómo, para que le expliquemos a la gente, a pesar de que yo lo estoy garantizando porque estuve ahí y me aplicaron esos protocolos y se me descartó a mí cualquier situación de estas, pero ¿cómo está preparado el centro hospitalario para una eventual situación de estas que es indudable que vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando? Sí, claro que sí, Martín, eso es importantísimo que la población que nos escucha sepa que el hospital no es hoy que nos estamos preparando, la preparación viene desde hace semanas conforme repito, las directrices tanto de la gerencia de la institución como del Ministerio de Salud. Hay que recordar que hay un todo lineamiento que en este momento es el 8º lineamiento que viene saliendo recién el día de ayer incluso, para lo cual ya nosotros tenemos que tener preparados camas de aislamiento específicamente para la atención de estos pacientes. Tenemos ya la creación de la unidad de respiratorios y a través de este medio que usted que aprovechamos para que los
pobladores sepan y los pacientes que vayan a visitar el hospital que hay una restricción estricta de pacientes al ingreso en el portón principal. Hay que verificar si vienen a hacer alguna atención tanto de consulta externa, de laboratorio, de farmacia o de emergencias, se les está preguntando si vienen con síntomas respiratorios. El paciente que viene con síntomas respiratorios va a pasar a una unidad especial de atención donde se va a atender su situación para evitar el contacto con otros pacientes al nivel interno del hospital. Eso es importantísimo porque solamente se va a dejar entrar al paciente o en caso de un acompañante para la ley 7600 para adultos mayores o para niños. Entonces eso es importantísimo. Se han restringido todas las entradas del hospital para una única entrada de pacientes, separada incluso de la entrada de trabajadores. Entonces el hospital está preparado, la población tiene que tener la seguridad en este momento de acuerdo a nuestra capacidad de reacción que vamos a tener para poder atender pacientes tanto en hospitalización como en el servicio de urgencias. Muy bien, Daver, nosotros conversábamos el viernes anterior con el doctor Guillermo Kivert, también su... Bueno, muy bien. Ahí escuchábamos entonces al doctor Daver Vidal, que es el director del Hospital Regional Dr. Tony Facio Castro. Él hablaba un poco, Daimar, sobre las medidas que está implementando el hospital para atender esta emergencia por COVID-19 ante ya un primer caso confirmado acá en la provincia de Limón. Desde acá también felicitamos la labor de todos los servidores sanitarios en el Hospital Dr. Tony Facio Castro y también en el área de salud de Limón por ese gran trabajo que están realizando para mitigar esta emergencia y los contagios. También nosotros tenemos que ayudar respetando las medidas y las indicaciones del Ministerio de Salud. Ellos están en la primera línea de batalla. Nosotros tenemos que acuerparlos respetando. Es simplemente eso, es respetar las medidas que da el Ministerio de Salud. Saludamos a Fernando Samuels, que dice que nos está escuchando desde Home Creek. Allá está siguiendo también las medidas en Home Creek, así que saludos para Fernando Samuels. Y también Jimmy Coleman, que dice un saludo a mi provincia desde Dallas, esperando que pronto la situación se normalice con la ayuda de nuestro Creador. Desde Dallas, Texas. Así es, así que muchas gracias a Jimmy, a Fernando y a todos los amigos que están sintonizando este programa. Sí, por supuesto, si usted quiere seguir informándose de todo lo que hable el Hospital Tony Facio, bueno, lo pueden buscar en Facebook como Hospital Regional Dr. Tony Facio y ahí van a estar actualizados con todo lo que quieran informar los del hospital. Efectivamente, también hay un número telefónico. Si usted tiene consultas, si usted tiene dudas por síntomas y demás, hay un número directo al Hospital Dr. Tony Facio Castro. Sí, y es muy sencillo, 2758-2222 a la extensión 1556. Se los repito, 2758-2222 a la extensión 1556 para cualquier consulta que quieran plantear a los funcionarios del Hospital Dr. Tony Facio acerca del COVID-19. Muy bien, el número telefónico entonces 2758-2222 a la extensión 1556. Muy bien, para que usted tome nota por ahí, ese es el número directo del Hospital Regional Dr. Tony Facio Castro, por si usted tiene alguna duda con síntomas, con atención sobre consulta externa que está suspendida en este hospital, también puede hacer sus consultas a ese número telefónico que ha habilitado el hospital para que estén en comunicación con ellos. Sí, y además el Ministerio de Salud da unas recomendaciones para que usted también las plantee en casa, que es muy sencillo: mantener la calma y evitar el pánico.
Siga el protocolo de tos, estornudo y lavado de manos. Evite saludar de beso, abrazo y apretón de manos. Si tiene síntomas respiratorios, no acuda a lugares conglomerados. Siga las recomendaciones del Ministerio de Salud, como bien se los indicaba, mantener la calma, muy importante, y evitar el pánico, que no haya esa histeria colectiva que hemos mencionado todos estos días, y el protocolo de tos, estornudo y lavado de manos, mantener una distancia de 1,5 metros, son varias recomendaciones que lanza el Ministerio de Salud. Ese es el arma principal. Sí. Para ganar esta batalla, ese es el arma principal, seguir esas recomendaciones. Todo ese pánico, toda esa histeria, canalicémosla en acción que sea de prevención para evitar esta transmisión del COVID-19. Si usted no ha encontrado alcohol en gel, que está muy complicado, pues Correos lanza una plataforma en línea para llevar alcohol antiséptico de Fanal a todo el país. Alianza entre el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de Producción y Correos de Costa Rica permitirá abastecer a población de todo el país de esta solución. En coordinación con el Consejo Económico, Correos de Costa Rica creó la página crpreviene.com para vender el producto en línea y entregar a domicilio a través de los apartados postales inteligentes. Dada la emergencia, cada persona podrá tener acceso a 2 unidades con el objetivo de prevenir la especulación, lograr una distribución equitativa y proteger a las personas. Así que ya lo sabe, la página es crpreviene.com. Ahí usted puede comprar este tipo de alcohol antiséptico de la Fábrica Nacional de Licores. Sí, en crpreviene.com, ojalá en horas de la mañana, porque normalmente la venta de este alcohol se va en escasos 15 minutos. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 2,000 colones. Y más el envío, 750. Entonces el total es un total de 2,750 colones si usted quiere adquirir un alcohol antiséptico. Decíamos el número telefónico del Hospital Regional Dr. Tony Facio Castro, que es el 27 58 22 22 a la extensión 1556. Ese es el del hospital, pero también habilitaron una línea para consultas sobre el COVID-19 el gobierno de la República, y es el 1322. Esa es la línea directa para consultas que usted tenga sobre el COVID-19. Puede comunicarse al 1322, siempre con responsabilidad, ¿verdad? Hay personas que en medio de las emergencias aprovechan, y bromas y ese tipo de cosas no corresponden en este momento. 1322 es el número para consultas del COVID-19. Sí, ¿no? Y como usted bien lo dice, si usted tiene los síntomas del COVID-19, lo más recomendable no es asistir al hospital, sino llamar a la línea telefónica 1322 ellos les van a hacer diferentes consultas, y si usted parece que puede tener los síntomas del COVID-19, ellos se van a desplazar hasta su casa de habitación para hacerle los respectivos chequeos. Vamos a hacer pausa comercial. 3 de la tarde, 38 minutos. Gracias por su sintonía. Usted quédese en casa. Nosotros seguimos informando a través de las distintas plataformas que tenemos habilitadas. Ya regresamos. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el banco de los trabajadores. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Solicito un crédito en el Banco Popular. Aproveche este verano para arreglar su casa. Solicite un crédito para remodelación en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Bar y restaurante Linda Vista, con nueva administración. Venga y disfrute de los mejores platillos, cervezas bien frías y un ambiente familiar para que usted y los suyos disfruten de una maravillosa vista hacia nuestro mar Caribe, con la mejor atención para que viva una experiencia que no podrá olvidar. Restaurante y bar Linda Vista, en la urbanización Siglo XXI, con nueva administración.
Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Teléfono 2798-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente. Aproveche las promociones de Óptica Soybi. Promociones especiales todos los meses del año. Lentes de visión sencilla con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Soybi, en los ojos de todos los limonenses. Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2, la primera en la periferia de Limón. 3 de la tarde, 41 minutos. Gracias por mantenerse en la sintonía de Radio Casino de Limón 98.3 FM y también en las plataformas digitales donde estamos llevando esta señal. Durante la semana, la conferencia episcopal canceló las procesiones de Semana Santa. Lo mismo sucede con las misas. Acá en Limón serán transmitidas por medio de redes sociales para que usted esté por ahí al pendiente. Vamos a escuchar al obispo Javier Román Arias, que nos da más información sobre este tema. Muy buenas tardes a todos aquellos que nos escuchan por Radio Casino. Sí, la Conferencia Episcopal de Costa Rica ha tomado la decisión desde el miércoles en la tarde de cerrar los templos para las celebraciones litúrgicas. Por lo tanto, no habrá misas en ningún templo de la diócesis de Limón ni en ninguna parte del país, solamente los funerales con un grupo mínimo de familiar que los pueda acompañar. Pero eso no quiere decir que las misas no se celebren. Estaremos celebrando las Eucaristías a nivel individual, a nivel personal, en nuestras capillas, y transmitiéndolas a través del Facebook Live de Monseñor Javier Román Arias, también el Facebook de la Catedral de Limón o de la Diócesis de Limón. En cualquiera de las tres páginas puede seguir tanto las Eucaristías como la coronilla, el rosario que estaremos transmitiendo. Las misas serán todos los días a las 6 de la tarde. El lunes a las 3 de la tarde estaremos transmitiendo por Facebook también la reflexión sobre las 7 palabras. Entonces quedan todos cordialmente invitados y pues pedirles por favor que nos unamos a lo que nos pide el Ministerio de Salud de quedarnos en nuestras casas. Muchas gracias. Bueno, teníamos la información entonces del obispo Javier Román Arias con el tema de las misas que serán transmitidos por medio de redes sociales. La transmisión de la Eucaristía será lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados 6 de la tarde, domingos 10:30 de la mañana y 6 de la tarde. Siga la transmisión por el Facebook Live de Monseñor Javier Román Arias. A las 3 de la tarde será la transmisión de la coronilla a la Divina Misericordia y a las 5 de la tarde el Santo Via Crucis. Así que ya lo sabe, se suspende de forma presencial la misa. Usted puede seguirla por medio de la transmisión de Facebook Live en la página Monseñor Javier Román y Parroquia Catedral para que usted esté al pendiente con este tema. Sí, tenemos un comentario en el Facebook de Alberto Rodríguez que dice que no ha logrado entrar. Imaginamos que es a la página crpreviene.com. Sí, bueno, les explicamos.
rápidamente. El sistema se habilita a partir de las 6 de la mañana aproximadamente, y por día lo que se vende son 2,000 unidades. Entonces se va muy rápidamente. Por eso hay que ingresar, si se puede, a esa misma hora para poder conseguir su alcohol. Lo importante, solo se puede 2 por persona, y si usted está fuera del gran área metropolitana, dura 3 días como máximo en entregarle el alcohol antiséptico de la FANAL. Así es que el primer día que se habilitó esta plataforma se vendieron en solo 7 minutos. Sí. En 7 minutos se vendieron las botellas que tenían disponibles de este alcohol antiséptico de FANAL. Así que, bueno, buena suerte, ¿no?, en la obtención del alcohol en la plataforma crpreviene.com para que usted ingrese por ahí. Sí, una información que también se ha dado hoy oficialmente, y es que acá en la provincia de Limón, se sabe que muchos utilizan la Junta de Protección Social para los sorteos de chances y lotería. Bueno, a partir del 25 de marzo y hasta el 5 de abril 2020, y se puede extender, va a estar suspendido el sorteo de chances y de lotería. Muy bien, la información entonces de la Junta de Protección Social, que hoy anunciaron también que le hizo un donativo importante a la Comisión Nacional de Emergencias. Otro de los comunicados que nos llegaba desde ayer con la confirmación del primer caso en Limón es del área de salud de acá de Limón. El área de salud de Limón solicita a la población, si cuenta con algún síntoma sospechoso, no acuda al EVAIS ni a servicio de urgencias. Deben aislarse en su domicilio y comunicarse al teléfono 1322 y estaremos dirigiéndonos hasta el lugar debidamente identificados a tomar la muestra. Por favor, ayúdanos. Yo te cuido y tú me cuidas, dice el área de salud de Limón. Si usted cuenta con algún síntoma sospechoso, no acuda al EVAIS ni servicio de urgencias, por favor. Llame al 1322 y, por supuesto, se aísla desde que empieza a tener los síntomas. También la Universidad de Costa Rica, de la sede del Caribe, informó que ante la situación sobrevenida de un caso confirmado y varios sospechosos de COVID-19 entre miembros de la comunidad de la sede del Caribe, el Consejo de Sede comunica a la comunidad universitaria en general y limonense en particular que decreta un cierre preventivo total de esta sede a partir de la emisión de este comunicado y hasta el 4 de abril de 2020. Todas las actividades académicas y administrativas quedan suspendidas durante ese periodo. Instamos a todos los estamentos de la sede a guardar la cuarentena recomendada por las autoridades sanitarias del país. La misma medida aplica el Colegio Universitario de Limón. En un comunicado oficial a la comunidad limonense dijeron lo siguiente: ante la situación sobrevenida de un caso confirmado y varios sospechosos de COVID-19 entre miembros de la comunidad limonense, la decanatura comunica a la comunidad en general lo siguiente: se declara un cierre preventivo total en las sedes regionales, administrativas y académicas. Se decreta un cierre preventivo total en la sede central, administrativas y académicas, a partir del día de hoy, o sea, ayer jueves 19 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020. Estas disposiciones estarán sujetas a las nuevas directrices adoptadas por el Gobierno de la República en torno al COVID-19. Por lo tanto, de ser necesario ampliar el plazo de estas medidas o bien reducirlo, las mismas serán comunicadas mediante los medios oficiales del CUN Limón. Muy importante, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social avisa que en virtud de los esfuerzos institucionales para la prevención del virus COVID-19, nuestras oficinas en Limón permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Las consultas laborales serán atendidas por medio del chat ubicado en nuestro sitio web www.mtss.go.cr y en la línea telefónica 2758 44 26. Para trámites con la inspección laboral tenemos habilitado el correo electrónico inspeccionlaboral.emergencia@mtss.go.cr.
Perfecto, 3 de la tarde, 49 minutos. Vamos a hacer una nueva pausa comercial. Agradecemos su sintonía, su reporte también, como Randall Morales Rodríguez, que le envía un saludo a usted, Daimar. Saludos a mi estimado Randall Rodríguez. Y a toda la gente que está, por supuesto, en la sintonía de Limón Hoy Radio, a través de Radio Casino de Limón y también en la señal de Limón TV, un canal 100% limonense. Ya regresamos con más información. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias al Banco Popular, el banco de los trabajadores. Quiero estar tranquilo, no me quiero complicar. Solicito un crédito en el Banco Popular. Aproveche este verano para arreglar su casa. Solicite un crédito para remodelación en todas nuestras oficinas. Banco Popular. Bar y restaurante Linda Vista, con nueva administración. Venga y disfrute de los mejores platillos, cervezas bien frías y un ambiente familiar para que usted y los suyos disfruten de una maravillosa vista hacia nuestro mar Caribe, con la mejor atención para que viva una experiencia que no podrá olvidar. Restaurante y bar Linda Vista, en la urbanización Siglo XXI, con nueva administración. Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Ofrece exámenes de la vista por computadora, adaptación de lentes de contacto, gran variedad de aros y accesorios. La vista, uno de los sentidos más importantes. Cuídelo de la manera más profesional visitando Óptica Soybi, 50 al norte de las oficinas de acueductos y alcantarillados. Teléfono 2798-2484. Óptica Soybi. Lo mejor de Limón es su gente. Aproveche las promociones de Óptica Suebi. Promociones especiales todos los meses del año. Lentes de visión sencilla con estuche, franela y examen de la vista incluido. Además, las mejores marcas en aros con modernos estilos y para todos los gustos. Óptica Suebi, en los ojos de todos los limonenses. Farmacia Británica número 2 frente a Maxi Bodega. Ofrecemos todo en medicamentos. Le tomamos la presión y le ponemos inyecciones y un departamento de macrobiótica. Nuestros horarios son de jornada continua. Los días feriados se abre medio tiempo. Para su salud, Farmacia Británica número 2. Damos noticias, contamos historias, vivimos deporte. Somos limonhoy.com, el periódico digital de los limonenses. Estás escuchando Limón Hoy Radio. Limón Hoy Radio. Gracias a la Farmacia Británica número 2, la primera en la periferia de Limón. 3 de la tarde, 53 minutos. Seguimos con más información. Gracias por su sintonía y por supuesto todos los que están comentando también a través de las redes sociales. Sí, nos dice Alberto Portugués que en California está la cuarentena. Rodríguez. Bueno, un saludo a Alberto Portugués, que desde el inicio del programa lo vengo saludando, sí. Nos dice Alberto Rodríguez que California está en cuarentena. Perfecto, muy bien. Vamos con otra información, porque el MINAE cierra todos los parques nacionales y áreas silvestres protegidas. Medida aplica desde este viernes hasta el 13 de abril con el objetivo de proteger a visitantes y personal de la institución. Decisión se toma luego de que se constatara que no habría una disminución de visitación durante los próximos días. Institución continuará con las labores operativas, investigación, control y protección. Turistas que tengan pago el ingreso a algún parque nacional se les reprogramarán sus visitas. Ha sido el comunicado del Ministerio de Ambiente y Energía, MINAE, y también el Sistema Nacional de Áreas de Conservación con esta clausura a todas las áreas silvestres protegidas y parques nacionales del país. Así que ahí está el informe. Dice por acá Pamela Castillo, viceministra de Ambiente: esta disposición tiene como propósito proteger tanto la salud de los funcionarios y funcionarias como la de los turistas.
según ha dicho por acá Pamela Castillo, viceministra de Ambiente. Sí, y también no sé si podemos hablar un poco del deporte. Y es que este martes, por fin, se suspendió el campeonato nacional. Así es, que tardó mucho, ¿verdad?, en llegar esa resolución de la UNAFUT. El fin de semana pasado se jugó a puerta cerrada. Yo considero que no tenía que jugarse. Desde que este virus llegó al país, ¿verdad?, tenía que tener consideración también en los jugadores. Sí, así como usted bien lo menciona, porque a pesar de que prohibieron la entrada al público, seguían llegando los mismos administrativos, ¿verdad? Los delegados de la UNAFUT, el cuerpo técnico de los diferentes equipos, más los jugadores que aguardan en la banca, más los juntaolas. Siguen siendo más de 50 personas las que están presentes en los estadios, y el riesgo iba a estar latente, ¿verdad? A pesar de que no estuviese aficionados en presencia de los encuentros. Así es, y el lunes se anuncia que se iba a mantener el torneo, ¿verdad?, a puerta cerrada, a pesar de la recomendación de las autoridades. Fue la presión de la prensa, de los jugadores y de los árbitros, finalmente, con la que se llega a esta decisión final de suspender, que era lo que había que hacer, suspender totalmente el torneo. Sí, definitivamente, y yo pienso que el que hizo que se suspendiera este torneo finalmente fueron los jugadores. Así es. Porque hubo una ola de reclamos, tanto, más que todo en la red social de Twitter, fue donde los jugadores reclamaron. Varios jugadores limonenses también estuvieron ahí reclamando que no se debía jugar por la salud de ellos y porque en sus casas tienen personas que son vulnerables a este virus, ¿verdad? Así es. La pregunta secundaria, porque lo más importante ahorita es la salud. Fue la medida correcta suspender el torneo. Así ha sido en la mayoría de los países de América Latina. En todos los países de América Latina ya se suspendió, salvo Nicaragua, que es el único que se sigue jugando. Sí, y es penoso porque Nicaragua lo que hace es celebrar que sean el único país que al menos en Centroamérica se está jugando el fútbol con total normalidad, sí, ¿verdad? A pesar de que ya se dio un primer caso. Sí. Perfecto, saludamos a Domingo Mahav Rojo, que dice saludos desde España. Así que hoy hemos estado muy internacionales, mucha gente en sintonía de este programa desde distintas partes del mundo. Sí, ¿no? Y esperando que ellos cumplan la cuarentena obligatoria ya, que allá en España se está realizando. Saludos hasta el suelo español. Así es. Antes de despedirnos, limonhoy.com fue el primer medio en informar de un caso positivo en la provincia. La noticia, lejos de alarmar o caer en amarillismo, tuvo como misión lo que es el periodismo, informar. La credibilidad en los medios la construyen sus periodistas y sus fuentes. Fuentes, no las de que aquel supo y le contó al otro, sino lo que llamamos fuentes confiables o cercanas, que es igual a fuentes de peso y autoridad en el contexto de una información veraz. Y sí, está bien informar a lo que llamamos fuente oficial, pero en el marco de la emergencia, limonhoy.com informó para que la ciudadanía tuviera la noción, a diferencia de días atrás, de que lo que está pasando es real, y que en la provincia no, lamentablemente no somos inmunes. La idea siempre fue informar para empezar a tomarnos esto en serio y como debe ser. En la nota publicada por limonhoy.com, apegados a la responsabilidad social, no se menciona el nombre de la persona ni la localidad de la que es vecina, que aún así las autoridades no brindan, únicamente el género, la edad y el origen del contacto, datos que sí son suministrados por el Ministerio de Salud. Por ende, desde aquí, limonhoy.com me refiero, reprochamos también las especulaciones y fotografías que circulan en redes sociales ante el caso confirmado en la provincia. Dejemos de juzgar y demostremos que lo mejor de Limón es su gente. A los colegas locales, digitales o radiales, de aquí o de allá, llamamos a unirnos en medio de esta emergencia. Dejemos de atacar la manera en la que otros informan sin conocer el sentido o la veracidad. Lo que en el gremio llamamos, dejemos de majar la manguera.
En este momento lo que necesitamos es, como informantes, estar cerca, unificar fuerzas para juntos salir de esta situación. Que Dios bendiga a Limón, que Dios lo bendiga a usted y que le dé sabiduría para acatar las indicaciones del Ministerio de Salud. Mi nombre es Jason Ureña, le estuvimos informando acá junto a Aymar Simpson y todo este maravilloso equipo de trabajo. Muchas gracias, hasta luego. Limón Hoy Radio, la información más destacada de la semana en la provincia de Limón. Escúchenos todos los viernes de 3 a 4 de la tarde en los 98.3 FM de Radio Casino, la reina del Caribe. Limón Hoy Radio, una producción del Grupo Limón TV 36. Limón Hoy Radio.